quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Hemos estado enfatizando mucho acerca de las verdades del Evangelio. Y hablar de las verdades del Evangelio, necesitamos constantemente revisar lo que las Escrituras dicen. Si no leemos, si no vemos lo que la Biblia dice, vamos a ser personas desinformadas. Y al estar desinformados, dice la Biblia que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así que cuando no hay conocimiento, hay una total ignorancia. Y muchas veces por ignorancia, porque no sabemos la palabra, estamos nosotros haciendo lo que no debemos. Regularmente, lo que más aplicamos cuando oímos este texto, lo que regularmente siempre aplicamos es la parte final del texto. Pero necesitamos leer todo el texto y ver qué dice la Escritura. Entonces, si usted lee solo el final del texto, usted dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El problema es, ¿por qué muchas veces eso que dice no lo vemos en nuestro diario caminar? No lo vemos en los frutos. Porque siempre estamos caminando en dos sentidos. De repente nos desviamos en las veredas. El problema es que ahí hay una verdad que tú y yo necesitamos aprender en esta mañana y reafirmarla en el nombre de Jesús. Dice ahí la palabra, de modo que si alguno está en Cristo. La versión en inglés de este texto, cuando tú llegas a leer la palabra está en Cristo, aparece la palabra in. Y cuando tú ves el in en inglés, está refiriéndose a dentro de. Dentro de. No está escrito en el inglés. En la versión original en inglés no aparece la palabra on. Si dijera en, si dijera on, entonces sería como sobre. Pero no está así. Dice in. Y cuando nosotros entonces vemos algo, es que lo segundo no puede tener el resultado eficaz si solo tengo a Cristo sobre mi problema, sobre mi matrimonio, no funciona. Dice ahí, de modo que si alguno está en, es acá, es adentro de. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos por qué si queremos, por qué si intentamos no podemos. Y lógicamente, de repente llegas en el momento de la frustración. Pero es que soy nueva criatura. Lo que no te has dado cuenta es que eres nueva criatura siempre y cuando estés dentro de. No es lo mismo que usted ponga unas botellas con agua encima de una mesa, a que usted llegue a su casa y se meta. Usted no va a llegar a su casa y se pone sobre su mesa, sobre su casa. Usted llega y se mete en su casa. Entonces, la primera parte de este versículo es crucial. Porque si no, entonces yo no estoy entendiendo lo que Dios quiere. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Y esa es una situación que todos debemos
entender. El evangelio no debe estar sobre, está dentro. El mensaje de Jesucristo no es algo que, como la mantequilla o el queso para untar, que solo lo pone sobre. No, eso no es. La palabra de Jesús, el mismo evangelio, tiene que ser para estar dentro. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Muy bien. Ahora, cuando la Biblia dice que estar en Cristo, ahí aparece una palabra griega que tiene que ver con unidad, amarre, unión. No se puede separar. Así que cuando tú y yo entendemos, estoy en Cristo, entonces no puedo arreglar cosas sin Él. Hay personas que han visto el venir a la casa de Dios como un protocolo religioso, pero no están amarrados a Cristo. Arreglan sus cosas aparte, no están preguntándole a Dios cuál es su perfecta voluntad. En sus vidas no hay en Cristo. Y cuando eso lo entendemos tú y yo, entonces empezamos a ver las cosas de otra manera. Estudiando esto, me podía dar cuenta que el único medio para tener una regeneración, diga conmigo regeneración, es por medio de Jesucristo. Y esto lo aprendemos en la palabra del Señor. Así que cuando Pablo decía, si alguno está en Cristo, está expresando un hecho. Está expresando algo que sucede. Ahora, en Cristo, en todas las cartas del apóstol Pablo, aparece más de 25 veces. ¿Por qué insiste el apóstol Pablo en hablarles a la iglesia en ese lenguaje? Que no funcionaba lo que estaba sobre, sino que lo que funciona es lo que está dentro, en Cristo. Si el mensaje se queda sobre mi mente, pero no llega al corazón, no hay resultados, no hay frutos. Fíjese lo que dice la Biblia, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 27. Si eso no fuera real, entonces Pablo no hubiera escrito esto. Pero dice, fíjese ahora el nivel de responsabilidad y de privilegio. 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Pero mire, no es una masa, sino dice, cada uno en qué. ¿Ve usted cómo nuestra relación con Dios no es impersonal? No es porque ya alcancé a meterme dentro del cuerpo, no. Cuando yo estoy en Cristo, mi relación con Él es personal, es cada uno en ¿qué? Particular. No es algo que es por adición, no es algo que es por herencia, no, es una decisión. Ahora, creo que en este aspecto, cuando hablamos de esto, tiene que ver con un hecho que sucede en nuestras vidas. Si es cierto, en el Antiguo Testamento se estableció la circuncisión. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles y entonces se convierte en el apóstol de la incircuncisión.
Porque la circuncisión siempre se vio solo como una costumbre, como un ritual. Y Pablo dijo, no, la incircuncisión ya no es ese ritual. Ahora la circuncisión tiene que ver, dice, con el corazón. Es decir, que muchas veces la vida cristiana la hemos visto como un espacio de vida mientras tomo otro camino. Y no es así. Tiene que ser un estilo de vida. Ahora, fíjense lo que dice Gálatas. Vamos ahí. Gálatas 6, versículo 15. Y repite aquí el en. Dice, porque en Cristo, fíjense cómo lo dice, porque en Cristo, repita conmigo, porque en Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una ¿qué? Nueva creación. Ok, me regreso a lo que decíamos hace un momento. 2 Corintios 5, 17. Cuando naces de nuevo, porque de eso habla el versículo, te quedas en Cristo. Es decir, el nuevo nacimiento te lleva a estar en Cristo. Ahora, dice ahí la palabra que eres una nueva criatura. Eres una nueva creación. Pero escúcheme, por favor, porque aquí es donde muchas veces hemos malentendido. Somos una nueva criatura, pero no cambia la fisonomía. Sigues teniendo la misma fisonomía. No es algo que venga y que digas, ay, cambió mi fisonomía. No, lo que cambia en esa nueva criatura es tu andar. Lo que cambia en esa nueva criatura es tu caminar, es tu carácter, son tus acciones. Pero escúcheme, por favor, eres una nueva criatura, pero no recibes una nueva naturaleza. A ver, pastor, no entendí. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Esa viene ya dentro de nosotros en el mismo momento en el que nacimos. Esto lo creen hasta los católicos, porque ellos dicen, hay que bautizarle para quitarle los cuernitos. Eso lo creen hasta ellos, porque piensan que a través de ese ritual algo diferente va a suceder. Pero escúcheme, usted es una nueva criatura porque nace de nuevo, porque tiene un nuevo nacimiento sobrenatural. Pero no te cambia tu fisonomía. La inclinación de pecar está latente. Usted observe y usted estudie la escritura, y Pablo siempre habla a los Gálatas de las obras de la carne. Pero ¿por qué? Si eran los hermanos, si era la iglesia, ¿por qué se atreve a insultarlos? Si ya estaban ahí caminando en la iglesia de Galacia. Amados, nuestra naturaleza siempre va a tener la inclinación a pecar. Yo de esto he hablado en otro momento, en otro tiempo, donde muchas veces decimos, pero no que era pastor. Pero que no era pastor, que no era apóstol, que no era profeta. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque mi naturaleza de pecado, esa la llevo hasta el día que me muero. Pastor, ¿qué no dice ahí otra cosa? Ahí dice nueva criatura, es decir, nuevo nacimiento. Pero dice ahí,
No está diciendo que recibes una naturaleza distinta. Estás recibiendo un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento se ve, es visible. Pastor, ¿cómo se ve ese nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento es cuando empiezas a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, mire lo que sucede en esta nueva criatura. No vas a recibir un correo electrónico del cielo. No vas a recibir un mensaje en WhatsApp en tu teléfono. No, fíjese lo que sucede. Porque estas son las cosas que debemos ir entendiendo y tener bien claro en el nombre de Jesús. Fíjese lo que dice Romanos 8. ¿Quién te lo dice? Que naciste de nuevo. Romanos 8, versículos 16 y 17. Fíjese quién me lo comunica. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Espíritu Santo con E mayúscula. Espíritu la segunda vez con E minúscula, que se refiere al espíritu del hombre. El Espíritu Santo le manda un mensaje al Espíritu que está en ti y que está en mí. Leo de nuevo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? ¿De que qué? Somos hijos de Dios. Es que como que esa parte no la alcanzo a entender. Es sobrenatural, hermano. Es sobrenatural. Quiero que regrese a lo que dice Juan 3. Juan 3, 3:3. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y de plano Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ¿qué? Ver. Y si usted sigue leyendo el relato, hay momentos que él dice, no puedes entrar. Vea la secuencia. Lo primero que usted encuentra en el relato de Juan 3 dice, si no naces de nuevo no puedes ver. Pero si usted sigue leyendo el relato bíblico, Jesús le dice, llega el momento en que le dice, no vas a poder entrar. Interesante la escritura. Primero le dice, ni siquiera lo vas a ver. Pero a ver, Jesús, no me queda claro, es que yo he sido desde el principio un hombre que he guardado la ley mosaica, yo soy fariseo, yo he hecho todo lo que la ley dice. Pues te tengo una noticia mayor, Nicodemo. Si no vas a verlo, tampoco vas a poder entrar. Ahí lo dice. Ahora, ¿cómo lo vas a ver? Jesús le dijo. Versículo 3. Y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús está estableciendo los términos generales del nuevo nacimiento. Es cierto, es una escritura para Nicodemo, pero sigue siendo una escritura vigente para el mundo entero. Nacimiento, nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podemos tener ese nuevo nacimiento. Ahora vea lo que dice el versículo 4. Para Nicodemo esto era imposible, y por eso Nicodemo dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
Versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo, no puedes ver. No, pero es que no me queda claro. Pues si no te queda claro, de una vez te digo, ni siquiera vas a entrar. Así lo dice. Así lo dice. Ahora, ¿por qué dice del nuevo nacimiento? ¿Cómo es esto, pastor? El nuevo nacimiento tiene que ver con algo sobrenatural. Es como el soplo del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos conduce a la verdad. Eso es el nuevo nacimiento. El soplo de Dios sobre mi vida de pecado que me conduce a una vida diferente. Versículo 6 dice aquí: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué le dijo Jesús? No vas a cambiar tu fisonomía. No creas que con el nuevo nacimiento vas a quedar con un perfil griego. Ahí fuimos formados. Ahí hubo una gestación. Hasta que llegamos a este mundo, vimos la luz y nos cuidaron nuestros padres. Ese es el nuevo, ese es el nacimiento natural. Dice aquí la escritura, lo leo para usted: lo que es nacido de la carne, carne es, eso es. Pero lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. Es decir, así como viviste un nacimiento en la carne, que te fuiste formando en el vientre de tu mamá, de la misma manera es nacer en el Espíritu. Y aún con todo y eso, Jesús en el versículo 7 le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús confrontó a Nicodemo con una necesidad espiritual, como nos sigue confrontando el Espíritu Santo con una necesidad espiritual. Así que entonces puede ser que muchos de nosotros que estamos bautizados y que tomamos todos los cursos habidos y por haber, por internet, por lo que haya sido, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, entonces algo pasó, o más bien, algo no ha pasado. Y algo no ha pasado que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pero ¿cómo es? Es una semilla, claro, se lo voy a dar ahí. Primera de Pedro 1:23. Dice la escritura, Primera de Pedro 1:23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora mire de dónde viene lo incorruptible. ¿De dónde viene? Por la palabra de Dios. Así lo dice. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Pablo le llama incluso a la iglesia, en un momento, a la iglesia de los Corintios. 1 Corintios 3, no lo lea, se lo comparto. Él les dice: les tengo que dar leche, porque carne no lo van a soportar. Y luego les dice: debiendo ser maestros, todavía es necesario volverles a dar la leche espiritual. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo? No tienen dientes, por eso tengo que darles leche. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana nos encanta la leche? Cuando se nos invita a que tengamos que estudiar por nosotros, a que nosotros escudriñemos,
¿Cuántos leyeron durante este periodo que ya pasó el libro de Romanos? Levante la mano. Con toda honestidad. Y alguno me va a decir, ¿que era obligatorio? Sí, porque si no aparece como obligatorio, dices, eso no era para mí. Vuelva a levantar la mano los que leyeron el libro de Romanos. Muy bien. Yo les tengo una noticia a todos los demás. El libro de Romanos es la espina dorsal del Evangelio. Segundo, si tú vienes y escuchas a predicadores en la hacienda, a predicadores en internet, a predicadores en cable, pero no hay un fundamento, un crecimiento, escúcheme, te estás convirtiendo como el catador de vinos. Qué rico vino, ¡guau, qué bárbaro! Y vas y hueles otro. Hay muchos así, hay muchos así. Hay muchos que incluso como catadores de vino dicen, el sermón no me gustó, no entiendo. Si no te gustó el sermón, escúchame. Para eso todos tenemos una Biblia, para que nosotros revisemos lo que Él me dijo desde el púlpito. Ahora yo lo voy a revisar por mi cuenta. Por eso la leche espiritual para todos está gustosa. Y si se las da uno fría la leche, ni tiempo les dio de calentarla. ¿Por qué? Porque estás más habituado a esa leche. Ahora, el problema es que quieras o no, hay una situación que está sucediendo. Efesios 2. Del 1 al 6. Fíjese lo que dice la Escritura. Empezamos. ¿Estamos aquí? ¿Está conmigo? Muy bien. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mire cómo firma este pasaje. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice ahí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que cuando no hay un nuevo nacimiento, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque el nuevo nacimiento lo primero que te va a llevar es a que tengas frutos dignos de arrepentimiento. Eso es invariable. Cuando tú no estás dando frutos dignos de arrepentimiento,
No has nacido de nuevo. Te gusta estar, te gusta venir. Esposos y esposas, escúchenme por favor. Si al lado de ustedes vive alguien que no tiene frutos dignos de arrepentimiento, discúlpeme que se lo diga, aunque no debería de decir discúlpela, pero le digo algo: usted duerme con un muerto y se levanta el muerto y se va a trabajar el muerto. ¿Por qué? Porque dice aquí que Él te dio vida. Y luego dice, cuando estabais muertos. Por eso es que muchas veces cuando un hijo, una hija no ha nacido de nuevo, tus lágrimas no le van a convencer. Tus peticiones no le van a convencer. Tus invitaciones a la hacienda no le van a convencer. Va a llegar y se va a sentar de malas y de mala gana, y quizás hasta te echa a perder esa mañana tu estancia en este lugar. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Está muerto en sus delitos y pecados. Así que cuando usted y yo, nosotros como pastores vemos esa reacción en la iglesia. Pero si se bautizaron, pero si están sirviendo, ¿y por qué las obras de la carne siguen dando fruto? ¿Dónde está tu soporte de hacer bien las cosas cuando dice el que está en Cristo? Ahí está la clave. Mucho por decir, pero yo creo que todos los días necesitamos ser muy escriturales en nuestro andar. Concluyo con lo que dice Juan 17:17. Fíjese el anhelo de Jesús, desde el corazón de Jesús. Mire lo que pasó aquí. Juan 17:17. ¿Lo tiene conmigo? Santifícalos. ¿En qué? ¿Cómo vamos a llegar a ser santos? Por la palabra. Sé cuando incluso habla uno de la vida de pecado y de las personas muertas, esto incomoda, porque de entrada un muerto apesta. Y por eso es que muchas veces los no nacidos de nuevo, sus obras en su casa con sus hijos apestan, porque él o ella están en otro canal. Tú puedes decir vamos a orar, él dice ¿por qué? Tú puedes decir vamos a leer la Biblia, yo no traje. Y tú ves su reacción y dices, oye, ¿qué no eras cristiano? Dice ser cristiano, no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo es algo que demuestra con frutos dignos de arrepentimiento. Pastor, Nicodemo nació de nuevo. No lo dice la Escritura. No lo vemos ahí en Juan 3. Pero si usted lee con cuidado el Evangelio de Juan, cuando estaban por descolgar a Jesús y llevarlo a la tumba, ahí hay un relato y está dentro de los discípulos. Lea la Escritura y ahí aparece Nicodemo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras hacía su oficio como fariseo, el Espíritu Santo lo despertó, sopló, ¡fum! Nació de nuevo.
Mientras vas en el camión, en el transporte, manejando, el soplo del Espíritu, ¡pum!, y empiezas a ver las cosas de diferente manera. Vas a ver a tu casa, a tu familia de diferente manera. Y tú dices, pero algo me está sucediendo. Claro, el nuevo nacimiento. Entonces ya no te van a traer. Ahora vas a venir. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estemos recordando un suceso o la muerte de Jesús como algo ordinario. Es necesario que en esta casa se instruya correctamente acerca de lo que el Señor dijo que hiciéramos. Este tema es algo que debe estremecer nuestras almas por el profundo significado que tiene. No solamente fue un suceso. Él te compró. Y cuando Él estaba en la cruz, derramando su sangre, Él estaba pensando en ti y en mí. Es por eso que es necesario que le demos el valor correcto. Tengamos respeto, porque es un acto solemne el que celebremos la mesa del Señor. Esta mañana es Jesús quien sirve la mesa. Es Jesús el anfitrión de esta casa. Y vamos a ver lo que dice su palabra. ¿Cuál es el significado de la cena del Señor cuando un cristiano participa de los elementos? Mira, no esperes una descarga mágica de algo divino que venga del cielo. Es su presencia en esta casa. Es su espíritu en nosotros. De tal manera que tú y yo debemos de tener gozo por el valor que Él te dio a ti y que me dio a mí. ¿Cierto? Todo lo que hagamos y nuestras mejores obras delante de Él no sirven. Pero aún con todo y eso, Él lo dio todo por amor a ti. Es Jesús quien sirve la mesa. Es al que en alguna ocasión lo has dejado con la mesa servida también. Yo espero que empecemos a poner atención y empecemos a darle el valor correcto a ese sacrificio. Primera de Corintios 11:23 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo ni siquiera estuvo en esa cena, pero fue un asunto que el Espíritu mismo le reveló y lo dio. No te entiendo. Él dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Pero eso no quiere decir que cuando participamos del pan estamos comiendo el cuerpo de Jesús. No, eso no quiere decir. Él estaba anunciando, dice: este es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido. Él estaba anunciando que su cuerpo
iba a ser azotado, iba a ser molido en rescate de nuestras almas. Vayamos entendiendo lo que correctamente la palabra enseña. Dice, Romanos 5, 7 al 8, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Él anunció que su cuerpo iba a ser partido por vosotros, Él sabía que con ese sacrificio Él iba a permitir que le azotaran, que lo molieran, que lo humillaran, pero Él sabía el valor de su sacrificio. Luego entonces es necesario que tú y yo podamos entenderlo de esa manera y podamos cuidar el hacer lo que Él dijo que hiciéramos. Este asunto del cuerpo de Cristo tiene dos connotaciones. Una, Él estaba anunciando el sacrificio en la cruz, y por otra, Él estaba hablando del cuerpo, que es la iglesia. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo hemos cuidado el cuerpo? Si a veces ni siquiera nos encontramos dentro de aquí de la hacienda y ni siquiera tenemos un saludo para nuestro hermano. Ya no dijéramos un abrazo, un ¿cómo estás? Ni siquiera tenemos un saludo. Él dijo que en esto, dice, que nos aseguráramos de que había amor entre nosotros, que nos estuviéramos amando unos a otros. Y dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos. Puede ser, tengo 10, 20, 30 años en esta casa, pero quizá ni siquiera he aprendido a entender que soy parte del cuerpo. Es necesario, hermanos, es necesario que practiquemos lo que Él dijo, que nos amemos los unos con los otros. Más adelante dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. De igual manera, el jugo de la vid no es que sea la sangre de Jesús, simboliza la sangre del Cordero, simboliza la sangre del nuevo pacto, simboliza la sangre que fue rociada y que hasta la última gota Él la entregó por usted y por mí. Dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y cuando Él hace un pacto, Él no es hombre para que se arrepienta. El primer pacto lo hizo con el pueblo de Israel, pero igual, de dura cerviz. El pecado fue avanzando, era mucho,
Y solamente había una forma de redimirlo. En el Antiguo Testamento vemos que los pecados se cubrían, ¿verdad? Con la sangre del cordero, con la sangre del macho cabrío. Pero era tanto el pecado del hombre que era necesario que muriera un hombre para redimirlo. ¿Sabes? Él no tuvo problema en hacerlo. Y si fuera necesario, yo estoy seguro que Él volvería a ir a la cruz por ti y por mí. Es en eso en lo que tenemos que reparar, es en eso en lo que tenemos que valorar el sacrificio que Jesús hizo. Si eres nacido de nuevo, entonces esa es la sangre que te ha justificado. Su sangre nos justifica, su sangre nos redime, su sangre nos hace libres de la conciencia del pecado. ¿Cierto? Era el peor pecador, merecía la muerte, pero Él pensó en mí, Él pensó en ti, y va a seguir pensando en ti. Cuando la sangre del cordero, dice la Biblia que es la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado de nosotros. Es la sangre la que viene y nos limpia, la que viene y nos lava, y entonces empieza una regeneración. Es entonces que empieza una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los pecados viejos pasaron, y Él te regala una vida y una vida eterna. Pero ¿cuántas veces no hemos sabido discernir esas dos cosas? El cuerpo y la sangre de Jesús. Dice 1 Corintios 11:28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice: pruébese cada uno a sí mismo. Pienso que durante mucho tiempo la iglesia de Jesucristo solamente entramos en un activismo o en un recordatorio de lo que era la Santa Cena. Pudiera ser mejor que no hubiera el memorial, a que no estuviéramos discerniendo el cuerpo y la sangre. Dice aquí: pruébese, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No hay una fecha para celebrar el memorial, pero es mejor que este pueblo esté instruido en lo que es correctamente entender y discernir su cuerpo y su sangre. En esta casa, solo los que estamos bautizados tenemos participación de la mesa. No es otra cosa, hermanos. Es en la intención de prevenirnos. Si tú estás discerniendo
lo que Él dijo, si tú lo estás entendiendo correctamente, si estás teniendo respeto por ese sacrificio, entonces eres tú quien debe participar. Si hubiera una situación en la que no estamos discerniendo su cuerpo y su sangre, por eso te previene la palabra y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y más adelante menciona, dice que por eso hay muchos entre ustedes, dice, enfermos y debilitados, y otros duermen. Sea en esta mañana el momento para entender y comprender lo que significa el memorial, y que nuestras vidas estén dando el valor correcto, estén honrando lo que Jesús dijo que significaba. Éramos pecadores, merecíamos la muerte, pero alguien pagó. ¿Sabes? La forma tan cruel en la que fue azotado, en la que fue tratado, era necesaria, y Él lo sabía. Tenía que ser semejante a la ira de Dios sobre los hombres. Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que pagar por el pecado. Ya era mucho el pecado, pero era necesario que fuera sangre, que se derramara sangre de hombre. Ya no era suficiente la de los machos cabríos. Él te ha justificado. Eras culpable, sí eras culpable, pero Él te justificó. Él se puso por mí y por ti. Y como lo dije hace un momento, si fuera necesario, Él no dudaría, Él lo volvería a hacer. Pero es importante lo que dice Hebreos 10:14. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya no podía ser de esa manera. Tenía que ser un hombre. Y Él se entregó por tus pecados, por mis pecados y por nuestros delitos. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él ya había dicho, ya había hablado del primero y del segundo gran mandamiento con anterioridad. Él ya había dicho que amáramos a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Él ya lo había dicho. Pero Él se había dado cuenta que no lo habíamos entendido, o que el pueblo no lo había entendido. Por eso dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo espero que en esta mañana esta lección, esta enseñanza, aun cuando haya sido corta, yo pienso que pueda ser de ayuda para usted. Que empecemos a entender de qué se trata. No es solamente un recordatorio, no es una costumbre que hacemos cada mes o cada 2 meses o cada que quieren. No es así. Si no se hace cada mes, es porque necesitamos instruir al pueblo
Necesitamos enseñar al pueblo el valor correcto de las cosas. Estemos listos y asegúrense de nunca más dejar la mesa servida. Él no lo merece. Es Él quien sirve la mesa en esta mañana. Es Él el anfitrión en esta mañana. Dios les bendiga.